Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes para sumergirnos en un tema que sé que a muchos les fascina, que nos tiene a todos enganchados y que involucra a una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hoy vamos a hablar de ellos, de su relación, de los secretos que se han revelado y, bueno, de todo lo que los rodea. Han sido objeto de innumerables especulaciones, de rumores, de noticias, de confirmaciones y desmentidos, y hoy, vamos a intentar descifrar un poco más todo ese rompecabezas sin caer en el chisme barato, sino analizando lo que realmente ha pasado, lo que ellos han compartido y lo que, bueno, podemos deducir. Así que si eres fan de esta pareja, o simplemente te gusta seguir las historias de amor que surgen en el mundo de la televisión, este es tu vídeo. Te prometo que vamos a tener una conversación muy amena y que, quién sabe, tal vez descubramos algún detalle nuevo que se nos había escapado. Pero antes de empezar, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, y por supuesto, déjanos tus comentarios abajo para saber qué te parece este tema y si te gustaría que profundizáramos en algún otro aspecto. Y ahora sí, manos a la obra y vamos a desentrañar los secretos de Hande y Kerem. Es que, a ver, ¿quién no se enganchó con su química en Sen Kalkam? La verdad es que la conexión que proyectaban en pantalla era innegable, casi palpable. Era tan natural, tan creíble que muchos empezamos a sospechar que lo que veíamos no era pura ficción, que detrás de las cámaras había algo más, algo real. Y bueno, los rumores no tardaron en aparecer. Los vimos juntos en viajes, en cenas, en eventos, cada foto, cada comentario, cada guiño, era analizado al milímetro por sus fans, ávidos de confirmar sus sospechas. Y es que hay que decirlo, la forma en que se miraban, la forma en que se sonreían, no era algo que se pueda fingir fácilmente. Y es precisamente esa autenticidad, esa verdad, lo que hizo que su historia de amor, primero ficticia y luego real, fuera tan cautivadora para millones de personas en todo el mundo. Pero claro, no todo fue un camino de rosas, hubo momentos de incertidumbre, de dudas, de idas y venidas, y hoy vamos a intentar reconstruir un poco ese trayecto, basándonos en lo que ellos mismos han compartido y en las pistas que nos han dejado a lo largo de estos años. Empecemos por el principio, por cómo se conocieron. Obviamente fue en el set de Sen Kalkam, pero según contaron, su relación al principio fue bastante profesional, centrada en el trabajo. Se respetaban, admiraban mutuamente, pero no había nada más allá. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, esa admiración mutua se fue transformando en algo diferente, en algo más profundo. Y ahí es donde las cosas se empezaron a poner interesantes. Hay una anécdota muy curiosa que ellos mismos contaron sobre cómo se dieron cuenta de que había algo más que amistad. Según dijeron, fue durante una escena en la que sus personajes, Eda y Serkan, tenían que besarse. Al parecer, ese beso fue tan intenso, tan real, que ambos sintieron una especie de clic, algo que les hizo darse cuenta de que sus sentimientos habían ido más allá de la ficción. Fue un momento de esos que cambian el curso de una historia, un punto de inflexión que marcó el inicio de su romance. Y a partir de ahí, bueno, todo fue un poco más evidente para el público. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los comentarios cariñosos en entrevistas, todo apuntaba en la misma dirección. Pero ellos, como suelen hacer las celebridades, mantuvieron su relación en secreto durante un tiempo. Querían protegerla, asegurarse de que fuera algo real y sólido antes de hacerlo público. Y esto es comprensible, ya que el escrutinio público puede ser muy intenso y a veces puede dañar una relación que está empezando. Así que durante un tiempo jugaron al despiste, dejando pistas aquí y allá, pero sin confirmar nada de forma oficial. Y esto, obviamente, hizo que los rumores se dispararan. Los fans estaban enloquecidos intentando descifrar cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Y hay que decir que Hande y Kerem también parecían disfrutar de ese juego, de esa intriga que habían creado. Pero la verdad siempre sale a la luz, y en un momento dado, decidieron que era hora de hacer oficial su relación. Lo hicieron de una forma muy romántica, publicando unas fotos en sus redes sociales donde se les veía juntos, felices, enamorados. Y fue una explosión de alegría para todos sus fans. Por fin se confirmaba lo que muchos ya sabían, que su amor era real y que estaban viviendo un cuento de hadas. Pero como decía antes, no todo fue un camino de rosas. Como todas las parejas, tuvieron sus altibajos, sus momentos de crisis, sus desafíos. Y es que la presión mediática, las largas jornadas de trabajo, la distancia,
todo esto puede afectar a una relación. Y aunque ellos siempre intentaron mantener su vida privada alejada de los focos, hubo momentos en los que las cosas se hicieron públicas. Hubo rumores de crisis, de rupturas, incluso se llegó a decir que había terceras personas involucradas. Pero ellos, a pesar de todo, siempre se mantuvieron unidos, intentando superar todos los obstáculos que se interponían en su camino. Y es que al final, el amor es eso, es luchar juntos, apoyarse mutuamente y superar todos los desafíos que la vida nos pone. Y Hande y Kerem, en este sentido, son un gran ejemplo de cómo una relación puede salir fortalecida de las adversidades. Una de las cosas que más admiramos de esta pareja es su capacidad para apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales. Se han convertido en los mayores fans el uno del otro, celebrando cada logro, cada éxito. Y esto es algo que se ve reflejado en sus redes sociales, donde a menudo comparten mensajes de cariño y admiración mutua. Y es que cuando una pareja se apoya de esta manera, el crecimiento individual de cada uno se ve potenciado y la relación se fortalece aún más. Y es que su conexión no es solo romántica, sino que también es una amistad muy profunda, un vínculo que los une de una manera muy especial. Y esto es algo que se nota en la forma en que se relacionan, en las bromas que se hacen, en el cariño que se demuestran. Son compañeros, amigos, amantes y esto, sin duda, es uno de los pilares de su relación. Y es que más allá de su faceta como actores, Hande y Kerem también son personas muy sencillas, con gustos y aficiones comunes. Les encanta pasar tiempo juntos, viajar, disfrutar de la naturaleza, leer, ver películas, y todas estas actividades fortalecen su relación y les permiten conectar a un nivel más personal. Y esto es algo que se ve reflejado en sus redes sociales, donde a menudo comparten momentos de su vida cotidiana, lejos de los focos y de la fama. Pero como todo en la vida, su relación no ha estado exenta de críticas. Hay quienes cuestionan su autenticidad, quienes creen que todo es una estrategia de marketing, quienes envidian su éxito y su felicidad. Pero ellos, lejos de dejarse afectar por esas críticas, han seguido adelante confiando en su amor y en su relación. Y es que al final, lo que importa es lo que ellos sienten, lo que ellos viven, lo que ellos comparten. Y es precisamente esa autenticidad, esa verdad, lo que los hace tan especiales y tan queridos por sus fans. Y es que hay que decirlo, su relación no solo es un ejemplo de amor, sino también de superación, de lucha y de perseverancia. Han tenido que enfrentar muchos desafíos, han tenido que lidiar con la presión mediática, con los rumores, con las críticas, pero han sabido mantenerse unidos y salir fortalecidos de todas esas pruebas. Y esto es algo que admiramos mucho de ellos, su capacidad para crecer juntos, para apoyarse mutuamente y para construir una relación sólida y duradera. Y es que al final el amor verdadero es eso, es una construcción diaria, un compromiso constante, un esfuerzo mutuo por hacer que las cosas funcionen. Y Hande y Kerem, en este sentido, nos han dado una gran lección de amor y de vida. Ahora hablemos un poco de los secretos íntimos revelados que mencionábamos al principio. Bueno, más que secretos, yo diría que son detalles que han compartido en entrevistas, en redes sociales, que nos han permitido conocerlos un poco más en profundidad. Por ejemplo, Hande ha revelado en varias ocasiones que es una persona muy sensible, muy emotiva, y que a veces le cuesta controlar sus emociones. Y esto, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza, ya que le permite conectar con sus personajes de una manera muy profunda y auténtica. Por su parte, Kerem se ha mostrado como una persona muy apasionada, muy entregada a su trabajo, pero también muy sensible y con un gran sentido del humor. Y esta combinación de pasión y sensibilidad es lo que lo hace tan atractivo y tan carismático. También han compartido detalles sobre sus gustos, sus aficiones, sus sueños, y todo esto nos ha permitido conocerlos un poco más allá de su faceta como actores. Y es que al final, las celebridades también son personas normales, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas, con sus sueños y sus miedos. Y es precisamente esa humanidad, esa autenticidad, lo que los hace tan cercanos y tan queridos por el público. Y aunque no tenemos todos los detalles íntimos de su vida, y no debemos pretender tenerlos, lo que han compartido ha sido suficiente para entender su conexión y su relación. Otra cosa que ha llamado mucho la atención es la forma en que se demuestran su amor en público. No son una pareja que se esconda, que tenga miedo a mostrar sus sentimientos. Al contrario, se abrazan, se besan, se toman de la mano, y todo esto es muy bonito de ver. Y es que al final, el amor es algo que hay que celebrar, que hay que compartir, que hay que mostrar al mundo sin miedo ni vergüenza.
Y Hande y Kerem, en este sentido, son un gran ejemplo de cómo una pareja puede vivir su amor de una manera libre, auténtica y sin restricciones. Y es que al final, lo que importa es ser feliz, es vivir el presente y es disfrutar de cada momento. Y ellos, sin duda, están disfrutando al máximo de su relación, de su amor, de su vida. Y esto es algo que se transmite, que se contagia y que nos hace felices a todos los que los seguimos. Y es que al final, el amor es algo que nos une, que nos inspira, que nos hace soñar, y la historia de amor de Hande y Kerem es un ejemplo perfecto de todo esto. Y aunque no sabemos qué les depara el futuro, sí podemos decir que hasta ahora, nos han dado una gran lección de amor, de perseverancia y de felicidad. Y hablando del futuro, todos nos preguntamos qué pasará con su relación, si seguirán juntos, si se casarán, si formarán una familia, pero lo cierto es que solo ellos tienen la respuesta a estas preguntas. Lo que sí podemos decir es que hasta ahora han demostrado ser una pareja muy sólida, muy unida, muy enamorada, y esto es lo más importante. Y es que al final, el amor es un camino, es un viaje, es una construcción diaria. Y Hande y Kerem, en este camino, han demostrado ser unos compañeros excepcionales, unos amantes apasionados y unos amigos incondicionales. Y es precisamente esta combinación de amor, amistad y compromiso lo que hace que su relación sea tan especial y tan admirable. Y es que más allá de su faceta como celebridades, son personas normales, con sus sueños, sus aspiraciones, sus miedos, y esta humanidad, esta cercanía, es lo que los hace tan queridos por el público. Y es que al final, todos nos identificamos con ellos, con su amor, con su lucha, con su felicidad, y esto es lo que hace que su historia sea tan inspiradora y tan conmovedora. Y aunque no tenemos la bola de cristal para adivinar el futuro, sí podemos decir que hasta ahora, Hande y Kerem nos han regalado una historia de amor preciosa, llena de momentos mágicos, de risas, de lágrimas, y sobre todo, de mucho amor. Y ahora, para terminar este vídeo, me gustaría resumir brevemente algunos de los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de cómo se conocieron Hande y Kerem en el set de Senkalkam, de cómo su relación pasó de la ficción a la realidad, de los desafíos que han tenido que enfrentar, de los detalles que han compartido sobre su vida personal, de cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, de la forma en que se demuestran su amor en público y en general, de todo lo que hace que su relación sea tan especial y tan admirada por sus fans. Hemos intentado descifrar un poco su historia de amor, basándonos en lo que ellos mismos han compartido y en las pistas que nos han dejado a lo largo de estos años. Y hemos llegado a la conclusión de que su relación es mucho más que una historia de amor, es un ejemplo de superación, de perseverancia, de apoyo mutuo y de felicidad. Y es que al final el amor verdadero es eso, es una construcción diaria, un compromiso constante, un esfuerzo mutuo por hacer que las cosas funcionen. Y Hande y Kerem, en este sentido, nos han dado una gran lección de amor y de vida. Y aunque no sabemos qué les depara el futuro, sí podemos decir que hasta ahora, nos han regalado una historia de amor preciosa, llena de momentos mágicos y de mucho amor. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo, por su tiempo, por su atención y sobre todo por su apoyo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando los secretos de Hande y Kerem. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejarnos sus opiniones y sugerencias abajo. Nos encanta leer sus mensajes y saber qué temas les gustaría que tratáramos en futuros vídeos. Y si tienen alguna pregunta o comentario sobre Hande y Kerem, no duden en compartirla, estaremos encantados de leerlos y responderlos. Y ahora sí, me despido con un abrazo virtual y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Recuerden darle like, compartir y suscribirse, esto nos ayuda mucho. Hasta pronto.